con él. Estamos. Venga, pues cuando queráis, por favor. Iván, buenos días. Paco Cotaina, Radio Marca Zaragoza. Bueno, bienvenido a la ciudad y al club. ¿Eres consciente de la situación deportiva en la que está el equipo del club en este momento? ¿En qué crees que puedes ayudar a mejorar esta situación? Hola, buenos días, primero. Creo que soy un jugador polivalente que puede ayudar un poco en ambos lados de la pista, en defensa, rebote ofensivo, rebote defensivo, jugador en ataque que puede generar desde el poste bajo y abrir el campo y bueno, dar energía y intentar ayudar con lo que me diga el entrenador lo máximo posible para intentar sacar las victorias que necesitamos. Entiendo que como estabas en activo, vienes preparado para poder debutar desde ya mismo. Estás en forma, por decirlo de alguna manera. Sí, estoy en forma. Obviamente vengo de estar en otro equipo, pero bueno, he estado entrenando con normalidad, jugando con normalidad en los partidos que he podido ayudar allí en Tenerife. Entonces vengo aquí con muchas ganas también de ayudar y de jugar lo antes posible. Por último, por mi parte, has hablado ya con Porfi, ¿qué te ha pedido? ¿Qué es lo que requiere de Iván Cruz? Bueno, un poco lo que os he comentado, ¿no? Que esté sólido en defensa, en ataque, que ayude al equipo en lo que yo sé hacer y bueno, si ponemos todos buena energía y ponemos todos de nuestra parte, estoy seguro que vamos a conseguir el objetivo. Gracias y bienvenido. Gracias. Hola, buenos días. Francisco Portillo de Televisión Española. Hoy en día todos los equipos los conocéis. Tú, por lo que has podido ver a Casademont, ¿crees que hay mimbres para conseguir la permanencia, que es el objetivo? Sí, por supuesto. O sea, creo que Casademont este año ha tenido partidos en los que ha podido ganarlos, que al final se han decidido por pequeños detalles, pero bueno, si te das cuenta, los últimos partidos han sido partidos que han ganado el último día contra el equipo contra Tenerife. En la prórroga al final casi logramos ese triple para poder ganar. Entonces son partidos competidos que el equipo siempre compite y la verdad que creo que se puede conseguir el objetivo si todos ponemos de nuestra parte. Pues que hace falta una victoria convincente para que el equipo se relaje un poquito y pueda sacar. Bueno, yo creo que hay que seguir en la misma línea, ¿no? Por lo que he estado viendo hasta ahora, el equipo está entrenando con normalidad, está entrenando fuerte, está entrenando duro. Todos los jugadores, por lo que he podido ver hasta ahora, están súper involucrados en lograr los objetivos, entrenando duro y hay que seguir en la misma línea. Alex García, Aragón Deporte. En cuanto al rol, me imagino que te motivará mucho, ¿no? El poder ser un jugador importante en este equipo en este momento. Sí, bueno, vengo de una situación en la que no contaba con muchos minutos y bueno, aquí vengo para jugar, intentar ayudar al equipo en lo máximo posible cuando salga a pista y como he dicho antes, ¿no? Dar lo máximo de mí en lo que yo sé hacer para ayudar en ese aspecto. Para empezar, Valencia no está mal, ¿no? Sí, es buen rival para debutar, sí, la verdad que han empezado un poco la temporada un poco regular, que han tenido ciertas lesiones y demás, pero es un equipo que tiene indudablemente muchísimos jugadores con muchísimo talento y bueno, además en su pista es muy difícil, pero bueno, tenemos que preparar el partido bien y bueno, seguro que vamos a competir el partido y lo vamos a dar todo. Tienes experiencia en la Liga ACB, están en otros equipos que han estado luchando en la parte baja en algunas ocasiones. ¿Ves el escenario como crítico? O sea, ¿crees que es todavía muy pronto para hablar de eso? ¿Cómo valoras la situación vistas las victorias que llevan los equipos? Creo que es algo pronto para ver, obviamente hay muchísimo tiempo todavía, queda toda la segunda vuelta. Mi primer año que estuve en ACB, que fue con Betis, empezamos con un 0-9 me parece, o un 0-10, ya no me acuerdo, y al final se decidió todo en la última jornada, que de hecho creo que vinimos aquí a jugar contra vosotros, que también estabais en una situación parecida y nos ganasteis, y hasta ese momento, que fue a final de temporada, tuvimos opciones de salvarnos, o sea,
y empezamos 0-9, 0-10. O sea, con esto te quiero decir que todavía hay mucho margen de mejora y mucho margen de poder sacar esta situación adelante. Iván, en relación al Chimpa Atlético de Aragón, obviamente conoces a dos compañeros que vas a hacer en tu posición, tanto en el 4 como en el 5, no sé cómo os podéis complementar o cómo ves ese juego interior ahora. Pues por ahora, por lo que estoy viendo bien, ¿no? Somos jugadores diferentes, que todos podemos dar cosas diferentes al equipo dependiendo de los momentos. Y creo que tenemos un juego exterior e interior bastante competitivo y que bueno, que hay que ir pues, ¿no? engranando los jugadores que también han llegado nuevos conmigo y demás, pero bueno, está siendo fácil la adaptación, la verdad, porque son súper buena gente, súper buenos compañeros, me están ayudando un montón para entrar en el grupo lo antes posible y bueno, a partir de ahí pues intentar lo que he dicho, pues ponernos, engranar bien la máquina para lograr las victorias. Y te iba a preguntar, por fin hace hincapié siempre que tiene un equipo con talento y con físico, pero quizá le falta conocer la liga. Los fichajes que habéis llegado desde que está él, todos tenéis más de 30 años y en tu caso eres el primero que llega conocedor de la liga. ¿Qué opinas al respecto y qué piensas que ahí puede ser una pieza importante en el vestuario con la gente joven, ¿no? Sí, a ver, es verdad que el equipo es joven, como he dicho, ¿no? Es un equipo que tiene muchísimo talento, con jugadores diferentes que pueden jugar en varias posiciones, tanto los interiores como los exteriores. Pero es verdad que la Liga ACB pues, es una liga, pues, la mejor liga de Europa al final y es una liga dura que tienes que conocerla y demás. Entonces, bueno, hay jugadores ahora algo más veteranos que lo que al principio de temporada y es algo que puede dar esa cierta solidez y esa cierta veteranía y experiencia que necesita en algunos momentos el equipo. Gracias y bienvenido. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues ahora vamos a pedir a Iván para que os delante para pasar con la camiseta.